Cuando venimos a adorar al Señor en sábado, pedimos entrar en un mundo de maravillas, venir a la presencia de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y para recibir la seguridad una vez más de que Él es el que viene otra vez. Me gustaría saludar a mi esposa y a mis 2 hijos. Ahora mismo están en Berry Springs. Y creo que prediqué aquí una vez hace unos 5 o 6 años, pero es un privilegio estar aquí hoy ante ustedes. Vamos a estar hablando hoy y el sermón se titula La pestilencia 19 y la persecución de los últimos tiempos, que es un tema que creo que es oportuno. Y a medida que hemos atravesado esta crisis de la pestilencia 19 nos obliga a hacer algunas preguntas muy difíciles, algunas preguntas esenciales. No solo cómo le va a la economía, sino quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y sé a dónde voy. Y entonces vamos a discutir hoy lo que la pestilencia 19 nos dice sobre la persecución final que leemos en Apocalipsis 13 del pueblo de Dios. Los invito a inclinar sus cabezas conmigo y abriremos con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, mientras estamos reunidos hoy aquí, Señor, vivimos en un mundo donde la verdad ya no está en la plaza, donde ya no sabemos qué creer, y hasta el punto de que hoy podamos escuchar tu voz hablar a nuestros corazones, Padre. Aún así, las voces de este mundo pueden quedar fuera de los muros de este santuario. Oro para que tu Espíritu hable a través de mí a cada uno de nosotros hoy. Te agradezco por escuchar esta oración. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que hoy veremos lo que la persecución de la pestilencia 19 está revelando sobre la persecución del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Veo que todo está bien aquí, todo está funcionando. Bueno, trabajando con misiones fronterizas, entramos en contacto con personas que están siendo perseguidas por su fe. La persecución en el mundo de hoy no es la excepción. Nosotros en Estados Unidos tenemos libertades hoy. Al menos teóricamente tenemos algunas libertades, pero la realidad es que necesitamos aprender lecciones como iglesia de la iglesia perseguida, como iglesia libre de la iglesia perseguida, y dividimos el mundo en musulmanes, hindúes, budistas, cristianos, etc. Pero otra manera de ver el mundo es mirar a la iglesia libre y a la iglesia perseguida. Y esto viene del sitio web de persecución.com, de la voz de los mártires que fue establecida por el pastor Richard Von Braun después de escapar de la persecución. Caesars y Open Doors USA rastrearon la persecución de cristianos en todo el mundo perseguido. No importa si son ortodoxos, protestantes o católicos, pero la persecución es una realidad muy real. Y está sucediendo incluso mientras estamos aquí sentados hoy. Y no repasaremos la historia, pero la persecución es muy real. Está en la naturaleza humana perseguir a minorías de diversos tipos si no están de acuerdo con la narrativa dominante. Y pronto esas tendencias llegarán a nuestras costas aquí en los Estados Unidos. Fijemos un contexto histórico aquí, mostrando que el Imperio ruso fue desde el oeste de Rusia al oeste de Moscú, hasta las costas de Japón, casi dirigido por los zares en los últimos 20 años del Imperio ruso. Bajo los zares, Rusia se encontraba en un estado de cambio filosófico. Rusia quedó dividida por varios grupos ideológicos. Estaban los agrarios, estaban los aristócratas, estaban los trabajadores, estaban los bolcheviques y estaban los mencheviques. Estaba la nobleza. Ellos eran los que querían impulsar la modernidad en Rusia. Y hubo quienes se aferraron a las viejas costumbres. Después de 20 años de cambios filosóficos, y puede leer sobre esto y ver los escritos de Dostoyevsky, se puede vislumbrar este caos filosófico dentro de la nación. Surgió un régimen fuerte conocido como la URSS, y con la URSS vino la persecución de los cristianos, y millones de personas murieron a lo largo de la historia de la Unión Soviética. La persecución del marxismo costó más de 100 millones de vidas en el siglo XX. Vemos la misma tendencia ocurrió en Alemania en la década del 1920. Alemania se estaba recuperando del impacto del Tratado de Versalles, que fue una humillación nacional a los ojos de muchos.
estaba sufriendo con el colapso de la moneda. Había un desempleo muy alto y en las calles de Alemania se libraban batallas. Entre los cuerpos de Frey, entre los soldados que regresaban del frente occidental, entre los comunistas y socialistas estaban librando batallas en las calles. Alemania quedó desgarrada durante los últimos años de la República de Weimar y fue reemplazada. De ese caos surgió un hombre fuerte y por supuesto este fue Adolfo Hitler en 1933. Las sociedades que atraviesan el caos tienden a inclinarse hacia un liderazgo autoritario fuerte. Vemos que lo mismo posiblemente esté sucediendo ahora mismo en Estados Unidos. América, la tierra de los libres y el hogar de los valientes, una nación que ama mucho. Pero Estados Unidos está experimentando ahora un estado de cambio filosófico e ideológico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo vemos en nuestras calles, vemos en las calles batallas entre personas de izquierda y de derecha. Estamos viendo en Estados Unidos que la economía está dividida según líneas políticas. Usted tiene un boicot si su empresa o su iglesia o su negocio o si usted personalmente toma una postura sobre cualquier tema. La gente le comprará o no hará negocio con usted. Estamos viendo que las decisiones ideológicas están afectando el impacto de los consumidores en nuestra nación. Hoy estamos viendo en Estados Unidos que tenemos grupos de intereses especiales, jueces activistas, corporaciones woke y facciones mediáticas, todos en diversos caminos de guerra. Y estamos viendo el rechazo de nuestra herencia judeocristiana. Estamos viendo que la coerción se produce en el plano económico. Estamos viendo purgas de empleo. Tenemos una cultura de cancelación para aquellos que no están de acuerdo con cualquier narrativa dominante que exista. Estamos viendo que la intimidación física y la violencia callejera se vuelven cada vez más comunes. Esto era impensable, quizás hace 5 años, pero está sucediendo ante nuestros propios ojos. Y la pestilencia 19 nos ha revelado que existen las herramientas para la persecución del pueblo de Dios del tiempo del fin. Y también hemos visto con la pestilencia 19, y esto es un llamado de atención para nosotros como adventistas, es que normalmente hemos pensado que las leyes dominicales y la opresión del pueblo de Dios se llevarán a cabo a través de unos 3 mecanismos, ya sea un acto del Congreso, una decisión de la Corte Suprema o una orden ejecutiva de la presidencia. Y lo que hemos visto en Estados Unidos en los últimos 5 meses es que las herramientas de persecución pueden implementarse con o sin una ley del Congreso, sin una orden ejecutiva y sin un fallo de la Corte Suprema. Entonces los mecanismos tradicionales que pensamos que se implementarían y que tienen que ocurrir antes de que comience la persecución del pueblo de Dios, vemos que en realidad no es necesaria que sucedan. Pero esta sociedad puede bloquearse. Entonces cuando miramos a Estados Unidos hoy y miramos hacia atrás a los últimos 5 años desde el brote de la pestilencia aquí en Estados Unidos, hemos visto que los derechos constitucionales y las libertades religiosas han resultado ser un poco más que un espejismo en muchos casos. En toda América hoy, a pesar de las mejores intenciones de la legislatura, gobernadores y alcaldes de todas las tendencias políticas mientras luchan contra esta terrible pandemia que es real y la gente está muriendo a causa de esto, no hay duda sobre eso, pero lo que vemos con los encierros, vemos esto como la suspensión de derechos supuestamente inalienables, como los contenidos en la Declaración de Derechos de los Estados Unidos. Por ejemplo, nuestro derecho de la primera enmienda. Tal vez sin darnos cuenta, esta pandemia ha revelado que todos los ingredientes están en su lugar para la persecución del pueblo de Dios y que los líderes políticos de todo el espectro político están preparados y dispuestos a utilizarlos. Se le dio una oportunidad y se le dio una excusa. Entonces, ¿cuáles son algunos de los ingredientes que vemos en el escenario de la pestilencia 19 que pueden aplicarse a los adventistas del fin del tiempo? En primer lugar, vemos que trágicamente tenemos unos medios de comunicación nacionales corruptos en todos los lados de la ecuación, de lo que la verdad se ha apartado. Pero los medios nacionales corruptos impulsan una agenda nacional mediante la cual nuestras libertades civiles, nuestros derechos constitucionales y nuestras libertades religiosas quedan suspendidas indefinidamente durante un estado de emergencia. Y esto no sucede en todos los Estados Unidos, pero si mantienes los ojos abiertos te darás cuenta de que
Las iglesias en todos Estados Unidos fueron cerradas, fueron prohibidas. Hubo un caso muy famoso en el que el gobernador dijo que las iglesias pueden abrir el 25% de su capacidad y los casinos el 50% de su capacidad. Y entonces los empresarios, el pastor, rápidamente reservaron una habitación en un casino local y celebraron allí la reunión de toda la iglesia. De hecho, el casino fue multado por ello. Así que no estoy seguro de por qué. Pero la cuestión es que los gobernantes de Estados Unidos y las ciudades y alcaldes locales han estado intentando cerrar la libertad religiosa en América. Estamos familiarizados con la presencia de la policía. Creo que fue en Missouri, una iglesia cantando y conduciendo en sus autos con las ventanillas abiertas, socialmente distanciados entre sí. Y la policía decía, y esto quedó grabado en video, tus derechos están suspendidos. Y esa iglesia fue dispersada en esa reunión dominical. También vemos en Estados Unidos que las redes sociales ahora, los gigantes, están restringiendo y eliminando cualquier voz que cuestione la narrativa dominante. Si dice algo que no cumple con las pautas comunitarias de Facebook o YouTube o cualquier otro gigante de las redes sociales, tú serás eliminado y tu voz será cortada en Estados Unidos hoy. También vemos hoy en Estados Unidos que aquellos que disienten de la narrativa dominante son demonizados en línea, en los medios y en línea. Las turbas pueden prescribir los peores motivos posibles a los líderes nacionales y locales. Vemos hoy en Estados Unidos que durante la pestilencia 19 las reuniones para el culto y la evangelización estaban prohibidas por nuestros intereses de seguridad pública y los alcaldes locales envían diputados para multar o arrestar a quienes se reúnen para el culto, incluso en servicio desde el auto. También vemos que en algunos estados de Estados Unidos se están estableciendo líneas directas en las que se le anima a los estadounidenses a denunciar a sus vecinos por no cumplir con la narrativa dominante. Esto es impensable. Incluso hace 5 meses, mi esposa se crió en la Unión Soviética. Si sabe algo sobre la Unión Soviética, sabrá que durante la época de Joseph Stalin, podía escribir una carta anónima de denuncia a la KGB sobre el individuo X o Z. No había un juicio. A medianoche llamaban a la puerta y se llevaban a esa persona. La condenaban como enemiga del pueblo y la enviaban a la Siberia más profunda. Y debido al sistema legal de la Unión Soviética, a menudo cuando tienes 10 años o más no puedes volver con tu familia. Tienes que permanecer en una colonia penal fuera de los muros de esa prisión. En Estados Unidos hemos visto cómo se establecen líneas directas donde puedes delatar a tus vecinos si no cumplen con la narrativa dominante. Esto es impensable en Estados Unidos. Pronto también veremos las llamadas aplicaciones de seguimiento y localización. No tengo mi teléfono conmigo ahora. Tengo un hijo adolescente. Ojalá tuviera una aplicación de seguimiento y localización de él. Pero tenemos estas aplicaciones de seguimiento y localización que ya se han descargado. Y si tú usas una Map, un iPhone o un Android, en las últimas actualizaciones ya tienen el software habilitado para las aplicaciones de seguimiento y localización. Aún no tenga la aplicación en tu teléfono, el software está habilitado, ya está instalado. Y en Gran Bretaña, el gobierno está implementando una aplicación de seguimiento y localización para que si le diagnostican la pestilencia 19, puedan mirar tu teléfono y ver con quién estuviste cercano. Las aplicaciones de seguimiento y localización suponen para el gobierno una intrusión sin precedentes en su privacidad. También vemos herramientas inteligentes como Siri y Alexa, Echo Dot de Amazon y Nest Mini de Google. Se utilizaron en millones de hogares en todos Estados Unidos. Son muy convenientes, lo entiendo, pero tiene la capacidad de registrar cada palabra que pronuncias. Y si te preguntas, ¿te están escuchando? Y piensas, ¿soy un loco paranoico aquí esta mañana? No estoy paranoico, pero sí lo sé. Si mañana por la mañana hablo con mi esposa 1, 2, 3 veces y le digo, estoy pensando que deberíamos conseguir un nuevo procesador de alimentos. En unas 24 horas en sus redes sociales usted tendrá anuncios de procesadores de alimentos que aparecerán en su medio de red en la casa. Y la única persona con la que has hablado de ello es tu esposa. Y no hiciste una búsqueda en Google. Está bien, por eso tenemos estos dispositivos inteligentes en nuestros hogares que tienen la capacidad de registrar cada palabra que pronuncia. Vemos que en la pestilencia 19 se ha utilizado toda la fuerza del Estado administrativo a nivel estatal para amenazar los medios de vida de las familias. Hemos visto la amenaza de que los niños sean sacados de sus hogares, los hogares de los dueños de negocios que se niegan a cumplir con la narrativa dominante.
Esto no ha estado sucediendo en todos los estados, pero ha sucedido en varios estados en lo que sus hijos les serán retirados por no cumplir con la narrativa dominante. Hemos visto en diferentes estados, los fiscales generales han revocado arbitrariamente licencias y registros comerciales, negando a las personas su capacidad de comprar, vender, realizar operaciones bancarias o ganarse la vida. Eso ha estado sucediendo incluso en Michigan. Hemos tenido algunas empresas, se les han revocado las licencias por no cumplir con la narrativa dominante. También vemos que los viajes internacionales se han detenido estrepitosamente de un plumazo y en las misiones fronterizas. Algunos de nuestros misioneros están atrapados en el extranjero. No pueden llegar a casas para sus permisos. Y algunas personas que se están preparando para el lanzamiento no pueden hacerlo porque no hay aviones hacia donde se supone que deben ir. Todo está muy bien si tu familia vive en Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Mi suegra vive en Rusia, que afortunadamente está muy lejos. Pero en la crisis yo no puedo verla. Y ella no puede verme. Tal vez sea un lado positivo y se podría decir. Pero mis padres viven en Inglaterra y mis padres viven en sus 70s. Mi padre estaba enfermo y fue a un hospital. Si él muriera, yo no pudiera regresar para el funeral y así las familias se separan y no se sabe cuándo podrán reunirse con sus seres queridos. También vimos que durante la crisis, cuando nos sobrevino en marzo, se ordenó el cierre nuevamente de la mayoría de las universidades e iglesias estadounidenses en área de la seguridad pública. Ahora, afortunadamente y por la gracia de Dios, Andrews está abriendo. Podemos reunirnos aquí de esta manera. Pero ese no es el caso en todo Estados Unidos. Algunas universidades están abiertas, otras están cerradas. Algunas escuelas están abiertas, otras están cerradas. Y solía pasar por PNC en marzo y abril, horrorizado de que toda esa vida llegaría a su fin de un plumazo, no por nuestra propia voluntad. Nuestras grandes iglesias simplemente están vacías. También vemos que en la esfera pública la verdad ha sido declarada muerta. Y en muchos casos ahora se la declara discurso de odio y se la ha expulsado de la plaza pública. Eso es lo que ha estado sucediendo durante la experiencia de la pestilencia 19. No ha sucedido de forma maliciosa, creo, ya que nuestros gobernadores han hecho todo lo posible para combatir la pestilencia, pero nuestros gobernadores han descubierto poderes ejecutivos y casi autoritarios para gobernar de un plumazo sin ninguna intervención de la legislatura. Efectivamente, aquí en Michigan, ahora tenemos una gobernadora que gobierna por orden ejecutiva y declara que puede hacerlo indefinidamente, siempre y cuando declare de que se trata de una emergencia. Y la legislatura, es decir, nuestros representantes, no tienen voz y voto en lo que sucede en Michigan en este momento. Así que hoy en día se ha declarado la verdad como discurso de odio en gran parte de los Estados Unidos. Si intentas predicar sobre los principios bíblicos, por ejemplo, el matrimonio o la sexualidad humana, como yo he experimentado, recibirás mucha adversidad. Y algunos de estos comentarios no son algo que quieras compartir con tus hijos. Entonces, ¿qué sucede cuando se trata de la persecución de los últimos tiempos? Hemos leído nuestra lectura de la Escritura, gracias hermana Bogerton por leernos. Cuando llegue esa persecución a nuestra manera, lo que hemos aprendido es que no es necesario que el Congreso, la Corte Suprema o la Presidencia pongan en práctica estas herramientas de persecución. Lo que nos damos cuenta al leer Apocalipsis es que podemos enfrentar una persecución real por parte del gobierno sin que todos estos mecanismos normales estén implementados. Y todo lo que se necesita es una excusa política para que esto suceda. Lo único que se necesita es una excusa política. Entonces, ¿qué le puede pasar a los adventistas? Según lo que hemos visto con la pestilencia, bueno, vamos a ver que nuestras libertades civiles y religiosas serán revocadas. Hasta ahora hemos descubierto en la pestilencia que sus derechos constitucionales apenas valen el valor del papel en el que están escritos. Nuestros derechos constitucionales serán revocados. La primera enmienda, la libertad de adorar a Dios o no adorar a Dios, efectivamente perderá su significado. No requiere una ley del Congreso. Es probable que veamos el cierre de todos los edificios de nuestra iglesia, nuestras universidades, nuestras uniones, nuestras divisiones, ministerios de apoyo. Es muy posible que todas las instituciones adventistas sean cerradas. Descubriremos que la evangelización sería declarada discurso de odio. Ya está sucediendo en algunas partes del mundo que son más seculares, pero la proclamación del evangelio, el llamado al arrepentimiento, es un repudio a la doctrina de espacio seguro en nuestro campus universitario.
La doctrina de los espacios seguros en los campus universitarios significa que no se puede permitir que nada cuestione todo o cause alguna incomodidad a su experiencia personal vivida. Por eso creamos espacios seguros en nuestros campus universitarios y el llamado arrepentimiento ya no es bienvenido en muchos campus universitarios. Por eso es una negación de su espacio seguro. Y así la evangelización y la predicación del evangelio eterno eventualmente serán declarados discurso de odio. Porque utilizar el llamado arrepentimiento implica que tu experiencia subjetiva vivida no es válida. Esa es la implicación. Seremos difamados, despojados de la plataforma de las redes sociales y eliminados de la cultura pública. Esto no ha sucedido en Estados Unidos todavía, pero veo que algunos miembros de esta congregación aquí, sé que algunos de ustedes vienen de la antigua Europa del Este y sabe cómo es que los cristianos y adventistas fueron perseguidos, fueron encerrados, las iglesias fueron cerradas y tarde o temprano esto llegará y se nos eliminará de la plataforma en las redes sociales y nos quitarán la voz. Nuestra capacidad para comprar y vender, cuenta de banco y viajar probablemente quedará suspendida para siempre hasta que Jesús regrese. Hemos visto que eso está sucediendo ahora mismo con la pestilencia y un día esas herramientas podrán volverse contra el pueblo de Dios y descubriremos que el IRA, su cuenta bancaria, su tarjeta de crédito no tendrán valor en la crisis final. No significará absolutamente nada. Es posible que descubramos que nuestros ahorros, cuentas de IRA y cuentas de inversión se congelarán y nunca más se utilizarán. No podremos pagar nuestras hipotecas ni nuestros alquileres, por lo que nos veremos obligados a abandonar nuestros hogares. Ahora las posesiones se irán perdiendo poco a poco. El mundo nos quitará las cosas que muchos de nosotros apreciamos y serán demonizadas en todo el espectro político y en todos los medios. Como dijo Jesús, por causa de mi nombre seré aborrecido por todos. Marcos 13, sí, el versículo 13. También vemos que se anticipa, y esto no es una profecía, pero se basa en lo que vemos. Si estás en la calle y no cumple con la narrativa dominante, lo que sucedió recientemente en Portland, te pueden disparar en las calles o las turbas te atacarán. Esto no es una declaración política, esta es una declaración de hecho. Y los burócratas estatales, ebrios de los poderes de las directivas de emergencia, pueden dictar todo tipo de fallos en tu contra y usted no tiene forma de apelar. Esas aplicaciones de seguimiento y localización en nuestros teléfonos rastrearán cada uno de nuestros movimientos en nuestros dispositivos inteligentes y registrarán cada palabra que pronunciemos. Nuestros niños pueden ser retirados por las fuerzas por los servicios de protección infantil para colocarlo bajo custodia protectora dentro del sistema de crianza. ¿Dices que eso nunca podría suceder? Serví durante 12 años en la ex Unión Soviética. Conocí a muchos adventistas devotos, babushka. Para entonces ya eran abuelas, a quienes les arrebataron sus hijos. La KGB los divorció a la fuerza precisamente porque eran adventistas. Conocí a una señora que no había visto a sus hijos durante 45 años cuando colapsó la Unión Soviética. Ella lo localizó hasta la ciudad de Rostov del Don y fue un reencuentro glorioso volver a ver a sus hijos. No piensen que los gobiernos no aceptarán a los hijos de aquellos que no están de acuerdo con el gobierno por motivos religiosos. Ha sucedido en toda la Unión Soviética y en algún día puede suceder en nuestras costas. Lo único que queda es una excusa política para que los políticos utilicen todas esas herramientas de opresión contra el remanente fiel de Dios. Y me siento un poco deprimido por esto. Bueno, sí, yo también estoy un poco deprimido por eso, pero la buena noticia es que Jesús regresa. Y si mira bien la estatua de Daniel, no tenemos tiempo para mirarla. Ahora, cuando Daniel habla del sueño, nos centramos en la interpretación de la cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata, etc. Pero lo primero que dice Daniel sobre el texto es que vi este sueño y esta es la imagen en el sueño. Y la imagen era aterradora. Echábamos de menos, esbozamos esa pequeña frase. Daniel dice que la imagen era aterradora, lo que significa que todos los poderes terrenales desde Daniel hasta la venida de Jesús tienen un elemento aterrador. No importa lo que podamos decir sobre nuestras naciones de donde venimos, las naciones terrenales, cuando las cosas se ponen difíciles, tienen un elemento aterrador. Entonces, ¿cómo nos preparamos para tal persecución? La lectura de las Escrituras
habló de esta persecución final del pueblo de Dios, aquellos que no recibirán la marca de la bestia en su mano, en su frente o en su mano. ¿Cómo nos preparamos para ese desafío? El desafío que tenemos como adventistas es que cuando hablamos de la persecución final tendemos a hablar de líneas de tiempo, de los que nos gusta hablar, así que lo puse allí en la pantalla. Tendemos a centrarnos en la secuenciación y la hoja de ruta. ¿Cuándo llegará el pequeño tiempo de angustia? ¿Cuándo se producirá el cierre de la gracia? ¿Cuándo es el sellamiento de los santos? ¿Cuándo es el tiempo del fin o el fin de los tiempos? Ya sabes, incluso tenemos acrónimos para estas cosas en los libros teológicos. Hablamos del TOE, el tiempo del fin, y hablamos del fin de los tiempos, y los diferenciamos en función de ciertos aspectos de Daniel y Apocalipsis, y nos encanta secuenciar cómo será la persecución final. Y ya sabes, me gusta explicarle a la gente por qué se trata de eventos del fin de los tiempos. Es un pequeño libro poderoso y viene acompañado de una hermosa guía de estudio. Los animo a que lo repase y nos encanta analizar. ¿Cuándo será el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cuál es el tiempo de angustia de Jacob? ¿Cómo sabemos que es el momento del tiempo de angustia de Jacob? Etcétera. Pero estas son las preguntas equivocadas porque de todos modos sucederá. Más importante es, ¿estamos preparados para ello? Hay dos declaraciones que se escuchan con mucha frecuencia cuando se trata de persecución. La primera es, la persecución nunca sucederá aquí. Y la segunda es, pero nunca pensamos que la persecución vendría aquí. Se escucha en muchas partes del mundo, no seas detractor. La persecución nunca llegará a Berry Spring. ¿En serio? Bueno, un día diremos que nunca pensamos que la persecución llegaría a nuestras costas. ¿Cómo nos preparamos para la persecución? Bueno, el apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios 1, 3 al 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, que nos consuela en nuestra aflicción. Pablo está hablando desde la perspectiva de la iglesia perseguida y está hablando a una iglesia que aún no ha experimentado persecución. Ese es el contexto aquí. Luego dice, para que nosotros, que somos la iglesia perseguida, podamos consolar a los que están en alguna aflicción en el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pablo está diciendo que la iglesia libre necesita aprender lecciones de la iglesia perseguida. No solo oramos por aquellos que están pasando por persecución. Es nuestra responsabilidad espiritual aprender lecciones sobre cómo se atraviesa la persecución. ¿Cómo respondemos como individuo y como familia de la iglesia a la realidad de la persecución? Verá, intelectualmente, como adventista, sabemos que vamos a experimentar persecución, pero espiritualmente, ¿estamos preparados para ello? Y desde una perspectiva pastoral, como pastor, usted quiere saber que preparó a su congregación y a su familia para cuando usted ya no esté. Tenemos misiones fronterizas adventistas. Trabajamos en un país sudeste asiático. No diré qué país es ahora, pero tenemos un líder local. Trabaja para nosotros y es una señora muy talentosa. Y esa iglesia que ese país ha tenido una persecución significativa y ha sostenido contra los cristianos en general y los adventistas en particular. Allá por los años 70, su padre desapareció. Era pastor local, él desapareció, nadie sabía dónde estaba. 8 años después reapareció. ¿Dónde estaba? Me retuvieron en una celda de prisión sin cargos, sin comunicación con la familia. Esto sucede si pasas tiempo en China. Te darás cuenta de que cientos de miles de cristianos, mientras estamos aquí sentados, se encuentran en campos de trabajo forzado por su fe. Esto es muy real, hermanos y hermanas. Y entonces, cuando hablamos de persecución, debemos pensar no solo en lo que me va a pasar a mí, sino también si voy a la cárcel o me llevan, ¿qué le pasará a mi familia? ¿Están preparados? ¿Podrán sobrevivir sin mí? ¿Tienen raíces espirituales lo suficientemente profundas como para resistir las tormentas de la vida que vienen? Y estas son preguntas importantes que debemos hacernos. Hay ciertas respuestas bíblicas a la persecución. Quiero repasarla ahora contigo. Estas son respuestas que encontramos modeladas en la Biblia y son bíblicas. Dios nos da para brindarnos opciones sobre cómo lidiar con la persecución. El principio general de la persecución nos la da Jesús en Lucas 6. Pero yo os digo a vosotros, escuchad, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian,
Bendecid a lo que os maldice y orad por lo que os ultrajan. Quizás la enseñanza más difícil de toda la Biblia sea amar a tus enemigos. Puedes argumentar que quizás sea la enseñanza más difícil de la Biblia amar a tus enemigos. Puedes amar a tu familia, puedes perdonar a tu familia. Quiere perdonar a tu familia, pero a tus enemigos, a los que quieren destruirte, a los que quieren destrozar tu vida. Esta es quizás la enseñanza más dura de Jesús. Pero si vamos a ser sus discípulos hoy, no podemos vivir nuestras vidas llenos de ira y rabia. Quizás las dos emociones dominantes en Estados Unidos hoy sean el miedo y la ira. Y ninguna de ellas debería caracterizar al pueblo de Dios. Cuando vemos que suceden estas cosas, todos levantamos la cabeza en alto, porque sé que nuestra redención está cerca y no tenemos rabia contra nadie, ni contra ningún partido político, contra nadie en las calles. Debemos amarlos. Porque lo que vemos en la ira en las calles son almas que no tienen esperanza y están buscando un significado. Y entonces sumergen sus vidas en este ismo o aquella ideología. Y entonces el principio general de responder a la persecución es amar a aquellos que te hacen daño. Puede que sean los ejemplos más numerosos en la Biblia, pero piensa por un momento en el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor era, según los estándares actuales, un monstruo. En la antigüedad, cuando conquistaban naciones, no era un espectáculo agradable. Si alguna vez quieres leer La conquista antigua de A.T. Jones, como él escribió una historia en 3 partes, la Conferencia General lo envió al exilio hace muchos años. Hizo una gira mundial y trataron de sacárselo de encima por un tiempo. Y durante esa gira mundial, él escribió 3 libros llamados Monjes o Imperios de la Biblia. Y el primer libro trataba sobre los inicios del Imperio Asirio, que duró más de 1000 años. Luego habló de Daniel, la estatua de Daniel 2, y luego habló del Imperio Eclesiástico. Fue su tercer libro. Son libros brillantes. Los animo a leerlos. Creo que están publicados por T-Service. Pero en el primero describe que los escritos de los reyes asirios, cuando conquistaban una ciudad, hablaban de holocausto. Quemaban a toda la gente y los hacían correr a todos alrededor de un agujero de aceite. Todos con aceite. Los hacían correr hasta que estuvieran exhaustos. Y los empujaban y los quemaban vivos. Y esto es lo que pasó en Auschwitz. No era nuevo, sucedió por los antiguos asirios. Leíste los escritos de Ashurbanipal y Esarhaddon III. Y entonces, para estos nuevos reyes asirios que vivieron en la época de los reyes de Judá, era monstruo absoluto. Y el propio Nabucodonosor siguió en muchos sentidos esa tradición cuando conquistó Nínive, cuando conquistó Inarco en el norte de Siria, cuando conquistó hasta Egipto. Esta conquista no fueron agradables y sin embargo, ¿cómo se convirtió Nabucodonosor? En el capítulo 1 de Daniel, Nabucodonosor es politeísta. Eso significa que cree en muchos dioses y se encuentra con chicos hebreos, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. No lo maldicen, no lo odian, no oran a Dios para que le traiga una lepra a este hombre. No oran para que le caiga encima el escorbuto. No, le sirven en su tribunal. Y en el capítulo 1, Nabucodonosor es politeísta. En el capítulo 2, Daniel responde la pregunta del rey sobre cuál fue el sueño. Y al final de Daniel, capítulo 2, Nabucodonosor ha pasado, como se ve en su oración, de ser un politeísta a enoteísta, que significa que cree que hay muchos dioses, pero reconoce al Dios de Israel como supremo sobre todos los demás dioses. Daniel capítulo 3, ve a los 3 hebreos en el horno de fuego final para confirmar una vez más al Dios de Israel, el supremo sobre todos los demás dioses. Y por último, Daniel 4 vio el sueño sobre su cabeza y Daniel le habla y Daniel no le dice al rey, él dijo esto, este sueño es que Dios te va a talar y que te despidas y te lo mereces, porque he pasado mi vida como esclavo en tu corte. No dice eso, apela al rey para que muestre misericordia a los oprimidos. Nabucodonosor no escucha. Tiene sus 7 años de locura. Al final de ese capítulo, Nabucodonosor dice, levanté mis ojos al cielo y miré y me volvió la razón a mí. Y al final de ese capítulo, Nabucodonosor es monoteísta. Ha pasado del politeísmo, del enoteísmo al monoteísmo en 4 capítulos. Y en cada etapa de ese viaje fueron los oprimidos quienes le ayudaron a lo largo de ese viaje espiritual, ese camino espiritual.
Y entonces simplemente ver un ejemplo de Nabucodonosor es un gran ejemplo de que amar a tus enemigos puede que no se conviertan hoy, pero tarde o temprano eso obra en sus corazones. Vemos que ese es un ejemplo de Pablo mientras perseguía a la gente. Era el Espíritu Santo el que le estaba rompiendo el corazón. Pero hay otras respuestas bíblicas a la persecución. Uno de ellos aquí es huir. Pensamos, bueno, no voy a salir de la casa, no voy a dejar el trabajo, no voy a ir al campo, no voy a dejar a mis seres queridos. Pero la realidad que hay en el mundo hoy es que hay cientos de millones de personas desplazadas por diversas razones. Y muchas de ellas lo son sin culpa alguna. Encontramos en la Biblia que un ángel le ordenó a José y a María que huyeran a Egipto para proteger al niño Cristo de la ira de Herodes. También vemos que es bíblico esconderse. Ra escondió a los dos espías. Muchos cristianos modernos se ven obligados a esconderse en tiempos de persecución. Hace muchos años, allá por el 96 o 97, estuve en Tayikistán. Hubo una guerra civil, el gobierno comunista contra los yihadistas de Afganistán. Uno de esos líderes yihadistas decidió que iba a mejorar su perfil político en el país y la mejor manera de hacerlo era matar a un occidente. En ese momento había alrededor de 100 occidentes en ese país. Nadie quería ir a Tayikistán. Fue una guerra civil bastante cruel, muy cruel. Por eso, yihadistas acuden a la oficina de las agencias de ayuda tratando de encontrarlos para matarlos. Entonces, ¿qué hice? ¿Me quedé en mi oficina? No, yo era un hombre joven, tenía 23 años, yo no quería morir. Y entonces me escondí y un anciano adventista que vivía en un antiguo bloque de apartamentos ruso, un apartamento de una sola habitación, creo que alguien vivía allí, vivían algunas personas, así que ya sabes de lo que estoy hablando. Esto es muy pequeño, pero es tan pequeño que la parte superior cuando vas al baño está justo al lado de la sala principal. Abres la puerta, te sientas en el inodoro y al frente del inodoro está el ras de la puerta. ¿Sabes lo que eso significa? No te sientas en el baño, la puerta está abierta de par en par para que todos te vean. En un apartamento de una habitación no hay privacidad. Durante 3 meses me quedé con ese querido anciano mientras ellos, los yihadistas, venían a mi oficina un par de veces, mientras que el que vive aquí trabaja. No sabemos dónde está, y es verdad, no sabía dónde estaba, pero durante 3 meses tuve que esconderme esperando hasta que un día el gobierno anunciara que este yihadista había sido asesinado y todos podrían salir de su escondite nuevamente. Es bíblico esconderse, no es algo vergonzoso, a veces no tiene opción. En otras ocasiones, sin embargo, podemos permanecer en el mundo como sales y luces del mundo. Si abren sus Biblias, entonces las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, la mayoría de nosotros tenemos Biblias que tienen divisiones de párrafos. La mayoría de nosotros no usamos Biblias, solo tenemos texto sólido. Y en Mateo 5, mi Biblia tiene aquí las bienaventuranzas y luego hay un salto de párrafo y luego dice sal y luz. ¿Tu Biblia dice lo mismo? ¿Hay alguien ahí afuera que pueda verlo? Sí, hay alguien que tiene la bienaventuranza de Mateo 5 y luego llegas al final del verso 12, entras en la bienaventuranza. Luego hay un salto de párrafo. ¿Alguien tiene eso así? Sí. ¿Y qué viene después de eso? Después de eso viene la bienaventuranza. ¿Qué es lo que primero habla Jesús después de la última bienaventuranza? Se trata de bienaventurados vosotros cuando la gente os persiga por mi causa. Ahora quiten el salto de párrafo. Y lo siguiente que Jesús dice es, vosotros sois la sal de la tierra y sois las luces del mundo. El salto de párrafo interrumpe la corriente de enseñanzas de Jesús. Perdemos el énfasis. Y el punto es que si tienes una vela y si encendemos aquí una vela ahora y se sienta aquí, nadie realmente ve esa luz. Sabe que está allí, pero no la ves porque hay muchas luces alrededor. Pero cuando descienden las tinieblas de la persecución o llega la medianoche al santuario y esa vela todavía brilla allí, esa vela que parecía no dar mucha luz al mediodía, todos pueden verla en la habitación a la medianoche. Y entonces, la enseñanza de Jesús de que sois la luz de la tierra, una luz para el mundo y la sal de la tierra, tiene sentido en el contexto de la persecución. El solo hecho de llevar el nombre de Cristo en tiempos de persecución es un testimonio masivo. Una vez bauticé a uno iraníes y le dije, ¿por qué quieres ser bautizado? Porque cuando regreses a Irán las próximas 24 horas más o menos se enfrentará a persecución. Dijeron, lo sabemos, pero queremos llevar el nombre de Cristo.
El solo hecho de llevar el nombre de Cristo provocará que la ira del gobierno caiga sobre nosotros. Pero nosotros queremos llevar el nombre de Cristo. Tenemos una respuesta firme y no violenta. Discípulos de Jesús, ponemos nuestro dolor y nuestro deseo de venganza, que a veces es real, en manos de Dios, que lo sabe todo y que un día ejecutará la justicia perfecta. Si no estás siguiendo la persecución en todo el mundo, te invito a abrir los ojos a esta realidad. Por ejemplo, en Nigeria, cada semana unos 200 cristianos son quemados y asesinados a machetazos por los yihadistas que vienen del norte. No es políticamente correcto decirlo, pero es la verdad. Esos cristianos son aquellos aldeanos que son arrasados por ciertos grupos tribales y son destruidos porque son cristianos. Hay un clamor a Dios por justicia. A veces somos llamados a dar la vida. De hecho, esto es ilegítimo. En respuesta a la persecución y a las promesas de Dios, se reserva una corona especial para aquellos que dan su vida por su fe en Jesucristo. También podemos, según la Biblia, ejercer nuestros derechos legales. El apóstol Pablo estuvo dispuesto repetidamente a usar sus derechos legales como ciudadano romano para defenderse. Cuando fue capturado por la turba en Jerusalén, en Hechos 20, y los soldados romanos lo rescataron y lo llevaron adentro a Pretoria e iban a azotarlo a él, él les dijo: ¿es lícito hacer algo a los ciudadanos romanos azotados sin antes ser condenados? Y todos los soldados se alejaron de él, porque era ilegal tener que encarcelar a un ciudadano romano y atarlo a menos que primero fuera condenado. Y por eso es bíblico usar tus derechos legales para defenderte. Una respuesta bíblica a la persecución es que no deberíamos sorprendernos. El apóstol Pedro aconseja explícitamente a los discípulos que no se sorprendan al enfrentar persecución. Cuando guiamos a los discípulos a Jesús en parte de Asia o África, una de las lecciones más importantes que tenemos que enseñarle es que si sigues a Jesús enfrentarás persecución. No es una realidad teórica, es una realidad en muchas partes del mundo. Por eso, como adventista estadounidense, no deberíamos sorprendernos cuando la persecución se presente en nuestro camino. Más bien, las Escrituras nos ordenan regocijarnos. Se nos ordena regocijarnos en los buenos y en los malos tiempos. No es algo así, jaja. La felicidad es la profunda seguridad de que en medio de tu dolor, Jesús está contigo. Caminó con los hebreos a través del horno de fuego antes de que fueran liberados del horno de fuego. Debemos orar con agradecimiento, como nos manda el apóstol Pablo en el discurso de Filipenses escrito desde la prisión de Roma. Debemos orar en todas las situaciones, y esto incluye orar por nuestros enemigos, nuestros compañeros de sufrimientos y también por nuestros perseguidores. Eclesiastés capítulo 4, dice Salomón, vi que había mucho sufrimiento en el mundo. Dijo en los primeros versículos que aquellos que enfrentan opresión no tienen a nadie que los consuele. Y decimos, amén, ¿cierto? Y luego dice Salomón, y los que son de los que oprimen a otros no tienen quien los consuele también. El Dios ve ambas caras de la moneda. Y a menudo quienes oprimen se sienten impulsados por el miedo a los oprimidos de lo que ellos le harían si las circunstancias se revirtieran. Basta mirar el conflicto israelí-árabe. Los israelitas son duros con los palestinos de Cisjordania, pero saben que si los palestinos tienen la ventaja, ahí se ha de degollar a todos los judíos en Israel hoy en día. De modo que muchos de estos están impulsados por el miedo. La gente tiene miedo. Debemos negarnos a avergonzarnos. Es un privilegio llevar el nombre de Cristo. Y cuando llevas el nombre de Cristo, tu testimonio es muy útil. En un país que hace muchos años era Azerbaiyán, solía visitar al primer ministro todos los meses. Oramos juntos. Él era comunista y tuve acceso a él porque yo era uno de los 3 cristianos en esa república en ese momento. 3 cristianos. Y él quería saber qué es un cristiano porque me he pasado la vida encarcelándolos. Ahora tengo la oportunidad de encontrarme con uno cara a cara. Y por eso no debemos avergonzarnos de ser cristianos y no debemos avergonzarnos de seguir a Jesús en sus sufrimientos. Y nunca olvidar
que estamos siendo perseguidos, no por quienes somos, sino porque este mundo ha rechazado a Jesucristo. En general confiamos en la presencia permanente de Dios. En verdad, nada puede separarnos del amor de Dios, y Dios nunca permitirá que la persecución se vuelva insoportable a nivel personal. Vemos eso en 1 Corintios 3:10. ¿Qué hacemos? Estas son respuestas bíblicas a la persecución y se encuentran en las Escrituras. ¿Cómo podemos responder los adventistas? Entonces, ¿cómo hemos respondido históricamente? Bueno, en el encierro de la pestilencia 19, todos hemos respondido de diferentes maneras. ¿Estaría de acuerdo? Algunas personas usaron máscara en la iglesia y otras no. Sé que hay algunas personas que no han salido de sus casas desde marzo. Se les entregan la comida, todos la compran y se les entrega. Tienen miedo de salir de su casa y algunos de ellos de que su sistema inmunológico esté comprometido. ¿Tienen buenas razones para tener miedo? Otras personas dicen, todo esto es falso o es una conspiración política. Y usted tiene todo el espectro de punto de vista dentro de la iglesia adventista. Es una realidad que no hemos respondido a esta persecución con ningún sentido de unidad. Históricamente, los adventistas nunca han respondido a la persecución con unidad. En la Primera Guerra Mundial, el Kaiser quería reclutar a los jóvenes de Alemania y la iglesia adventista se dividió por la mitad sobre la cuestión de si nuestros jóvenes debían servir en los ejércitos del Kaiser. Y de esa división tenemos hoy la iglesia adventista reformada. Y esa división todavía está presente. Tienen su propia conferencia general, sus propias lecciones de escuela sabática. Si tomas uno de sus trimestres de escuela sabática y lo lees, piensa, trimestre de escuela sabática, y miras quién lo publica. Piensas, no, esta es la iglesia adventista reformada. ¿De dónde viene? Nos dividimos en Alemania en el 1916 y 1917 y esa iglesia nunca se recuperó. Durante todo el comunismo, el adventismo estuvo dividido. La pregunta era, ¿envía usted a sus hijos a la escuela en sábado? Los adventistas oficiales enviaban a sus hijos a la escuela el sábado y sus hijos contemplaban su educación. Los adventistas que no enviaban a sus hijos a la escuela en sábado se convirtieron en adventistas clandestinos en todas partes de la Unión Soviética y sus hijos no pudieron completar su educación. Cuando el comunismo colapsó, ¿qué lado de la iglesia proporcionó líderes para la iglesia adventista? La iglesia oficial, debido a que sus hijos terminaron su educación. Y esa amargura todavía está presente en algunas partes de la ex Unión Soviética. Los adventistas no responden con unidad a la persecución. Y quiero sugerirles hoy que la persecución de los últimos tiempos también nos está fracturando en múltiples líneas. Así como todos hemos respondido de manera diferente a la pandemia 19 que todavía soportamos hoy, algunos van a excusar o incluso justificar la persecución de los alborotadores de Israel. Otros se van a acomodar a la persecución. Otros adventistas lo rechazan y se agacharán y simplemente esperarán a la segunda venida. Nada en nuestra historia indica que tendremos una respuesta unificada a la persecución. Si no me cree, no conoce tu historia adventista. La pestilencia 19, hermanos y hermanas, es un llamado de atención. Hay muchos en qué pensar en el día de reposo. ¿Estamos unidos en esa oración? ¿Estamos echando raíces en la palabra de Dios? ¿Conocemos nuestras escrituras? ¿Estamos atesorando las escrituras en nuestros corazones por un día cuando ya no tengamos físicamente una copia de la Biblia frente a nosotros? ¿Estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos la libertad de hacerlo y mientras se pierden nuestras libertades? ¿Estamos construyendo reinos e imperio en la tierra o estamos sirviendo al reino de Dios? ¿Estamos acumulando tesoros en la tierra o estamos acumulando tesoros en el cielo? ¿Hay algo en esta tierra que anule nuestra fidelidad a nuestro Padre Celestial? Y lo que puede ser más importante, ¿es claro nuestro mensaje para nuestro mundo moribundo hoy? Si vivimos en un mundo que rechaza cada vez más los fundamentos morales de las Escrituras, como adventistas tradicionales defendemos la separación de la Iglesia y el Estado, pero lo que está sucediendo en Estados Unidos es mucho más fundamental. Estamos viendo la separación de Jesucristo de los Estados Unidos. Es un desafío mucho más fundamental al que nos enfrentamos ahora en Estados Unidos. No estamos hablando de una cuestión de separación de Iglesia y Estado. Es Dios de Estados Unidos. A medida que nuestras élites seculares nos imponen cada vez más una utopía secular. ¿Es claro nuestro mensaje en una nación que rechaza cada vez más el fundamento moral de las Escrituras? Quiero desafiarnos hoy a volver a comprometernos a proclamar un determinado mensaje con voz alta y clara. No hay
otro fundamento. Volvamos aquí. No hay otro fundamento para el cuerpo de Cristo. Solo en Cristo. Y no hay otro evangelio que el evangelio de Jesucristo. No hay otro camino a Dios que a través de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y la humanidad que Jesucristo. No hay otro ser digno de nuestra adoración que nuestro Creador Dios, el Padre Celestial. No hay otro día que reemplace el sábado como día de adoración. No hay otra esperanza que la esperanza bienaventurada. No hay otro nombre con el que la humanidad pueda salvarse. ¿Es esto lo que la gente sabe de nosotros? Si la gente mirara nuestro Facebook, ¿escucharían un mensaje de esperanza? ¿O escucharían muchas de las tonterías que suceden en Facebook en el mundo en estos días? ¿Sabes? Veo como adventista en las redes sociales y veo sus Facebook y no quiero que nadie esté pensando en convertirse en adventista. Lea algunos de esos foros de mensajes. Francamente, hablando, son brutales, absolutamente salvajes. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? ¿Estamos dando un mensaje de que Jesús regresará? Y su reino es un reino de justicia y rectitud, y su reino se basa en el principio del amor sacrificial, y estamos llamados a amarnos unos a otros, siendo modelos de los principios de su reino hoy. ¿O la gente está viendo que estamos tan divididos como el mundo que nos rodea? Quiero desafiarnos hoy a que los cimientos judeocristianos de Estados Unidos se están erosionando rápidamente. Las élites seculares están tratando de imponer una nueva y valiente utopía secular. Y estamos viendo como resultados inevitables el caos social, político y moral dentro de nuestra nación. Solo he estado en Estados Unidos durante 13 años y he visto a Estados Unidos cambiar mucho en estos 13 años. Aquellos de ustedes han estado aquí por más tiempo que yo. Se puede decir que Estados Unidos es muy diferente a los años 50, 70 o 80. Como nación, casi todos estamos al borde de un precipicio. En los campos de prisioneros de Stalin, cuando entrabas a un campamento, los guardias a menudo te permitían un artículo personal. Un artículo personal podría ser un lápiz, podría ser un peine, algo personal, tal vez una foto de tu esposa. Ahora, ¿por qué permitían esto? Porque ellos sabían que si ibas a ser prisionero durante 10 años en ese campo, podían garantizar tu total cumplimiento mediante la amenaza de quitarte una posesión personal. Eso es todo lo que se necesitó para comprar el cumplimiento humano. Un lápiz, un peine, una foto de tu esposa. El corazón humano puede ser capturado por una cosa miserable. Preguntémonos hoy, ¿están nuestros corazones cautivados por los caminos de este mundo? ¿Hay algo en nuestros corazones hoy que nos aleja del reino de Dios? ¿Hay algo en mi vida hoy que realmente se interponga entre Jesucristo y yo para no renunciar a nada excepto a esa única cosa? Como oración quiero poner aquí en el pizarrón, pero mi PowerPoint desapareció. Querido Padre, hoy confieso que dioses falsos se han infiltrado en mi corazón. Mi corazón, como la esposa de Lot, está cautivo de este mundo. Por favor, Padre Celestial, hoy, durante estas horas del sábado, quita de mí esos dioses falsos. Quita su dominio sobre mi corazón y que mi dominio quede cautivo de ti y solo de tu palabra. Amén. Que esa sea nuestra experiencia de hoy. Jesús viene otra vez, tendrá un pueblo listo y esperándolo. Y cuando Él venga, Él prometió una vida eterna. No vale un peine, ni una foto, ni un lápiz. Entreguemos toda nuestra vida a Jesucristo. Amén.